Este mural o esta versión de mi trabajo que se va a presentar aquí es parte de un proyecto mayor, que es el proyecto de la venganza de la historia. La venganza de la historia es un proyecto que yo empecé en el año 2005 como un intento de narrar la historia de Colombia a través de murales, videos de animación, libros ilustrados, muñecos de madera, bueno, un montón de distintas piezas artísticas hechas, digamos, principalmente en pintura, pero que se desdoblan hacia otros medios. Creo que la historia tiene que ser narrada y que está viva. Y también cada vez que esa historia se hace pública, viene alguien y te dice, ah, yo también estuve ahí, incluye mi voz. Entonces ahí yo comencé a hacer ese proyecto de la venganza de la historia. Entonces yo empecé narrando los años 20, todo el movimiento sindical que surge en los años 20 en el país. Y yo quería narrar la historia de todas las guerrillas en Colombia, pero son muchas. Son, creo que, más de 20 movimientos armados distintos. Entonces yo empecé a hacer las pinturas, a hacer los murales para narrar esa historia de las guerrillas. Ese proyecto es un proyecto que yo estoy haciendo desde abril del 2021. Entonces es la historia de Carmenza Cardona, que es una mujer que estuvo en la guerrilla en los años 70 y que se convirtió en una figura pública porque fue la negociadora en una toma que hizo la guerrilla del M-19 de la Embajada de República Dominicana en 1980. Ellos hicieron esa toma en un contexto político muy complejo porque el gobierno de Julio César Turbay le dio unas facultades a las fuerzas militares para tomar presa a cualquier persona de oposición que estuviera en desacuerdo con el gobierno. Entonces empezó como una bola de nieve de torturas, de aprisionamientos, de procesos, digamos, fuera de lo legal con las personas de la oposición. Había muchos presos políticos en el momento y el M-19 hizo la toma para llamar la atención de estamentos internacionales como Amnistía Internacional para que vinieran al país y vieran lo que estaba sucediendo. Era como una especie de gran acto no violento, sino simbólico para llamar la atención. Y ella funcionó, ella fue la negociadora en ese proceso. Es ella. Es ella, aquí está ella con el embajador de México, que fue uno de los acompañantes en la negociación, uno de los garantes. Entonces ella, digamos que ese proceso con la embajada se solventa, se soluciona a través de una intervención de Fidel Castro, porque el gobierno colombiano no quiso negociar. Fidel Castro envió un avión para recoger los guerrilleros y los rehenes y llevarlos para Cuba. Y así fue, y ella fue para Cuba con el grupo de guerrilleros y después entraron nuevamente a Colombia por el Pacífico colombiano con la intención de hacer unos campamentos en el Pacífico y hacer trabajo político con la gente. Y ella murió en un combate con el ejército y su cuerpo fue escondido en la selva. Y uno de los pedidos de la guerrilla en el acuerdo de paz es que todas esas personas que han sido desaparecidas en el conflicto armado tienen que aparecer y sus cuerpos están siendo buscados por la unidad de búsqueda de personas desaparecidas ahora. Entonces parte también de la intención de este proyecto ayudar en la búsqueda de los cuerpos de ella y de los otros 40 guerrilleros que estaban en la selva. Entonces, Entre Agua y Raíces es un proyecto grande que ha tenido varias versiones y esta versión que se llama Guerrillera, Montaña Compañera, que es un mural de uno de los episodios allí en el Chocó. A medida que su cuerpo está siendo buscado, la gente del pueblo en donde sus cuerpos fueron escondidos cuenta historias mágicas también en torno a lo que ellos vieron. Entonces no, vimos que los cuerpos cayeron de un helicóptero, vimos que fueron enterrados aquí, después fueron llevados para acá. Bueno, son muchas historias que están alrededor de la historia de esos cuerpos y una de ellas es que ella está viva o que ella se aparece como un fantasma y camina por la montaña y hace trenzas a las niñas. Y entonces ellos dicen que ella aparece vestida de mariposa. Entonces esa bandera que está acá arriba lo que dice es eso, ella anda por estas montañas vestida de mariposa. Y son escenas de la prensa, de los procesos en los que ella participó, pero también de Piedra Honda, que es ese corregimiento, y también pues de lo que ellos vivieron en la guerrilla.
Y en la exposición está el libro, es que van dando el contexto también de todo ese proceso de narración de la historia de Colombia, en un intento por comprender esos movimientos de oposición y su importancia en la participación política de todas las personas, sin importar de dónde vengan, ¿no? Es eso.